Bien, continuando entonces con la sesión 3 y la parte 2, lo que vamos a hacer es ejercicios en cuanto a ecuaciones trigonométricas, ¿ya? Se supone que estos ejercicios, si llevan el título de practicando, ustedes deben resolver los ejercicios y subir a la plataforma junto con las fichas, ¿no? Hoy les voy a dejar la ficha número 4, entonces adjuntan en un solo documento hasta el día sábado. Se supone que el día sábado es nuestro primer parcial. Entonces vamos a continuar, prepárense por favor. Veremos, todavía tengo gente que quiere ingresar. Aquí está, están ingresando. Bien, todavía hay más personas. Okay. Ya se les admitió. No se olviden poner su nombre en el chat, por favor. Todos los que están en clases, ¿no? Dice que pongan sus nombres en el chat. Sí, por favor, ahí tienen, está con su secretaria, uno de los estudiantes. Pongan su nombre en el chat. Voy a desconectar estos audios que están. Listo. Bien, continuemos entonces. Ok, vamos con este ejercicio. Tenemos seno de 2x menos coseno de x. Ya vayan trabajando, por favor. Se supone que nosotros, si hablamos del seno, en el cuadrante 1 y en el cuadrante 2 es positivo, ¿no ve? Entonces, ustedes revisen en la figura de una clase anterior donde nos indica eso, ¿no? Bien, si bien tenemos este ejercicio aquí, entonces lo que vamos a hacer es aplicar el ángulo doble, así se llama, ¿no? Ángulo doble del seno. Y esa fórmula dice seno de 2 alfa es igual a 2 por seno por coseno. Estas fórmulas se encuentran en el formulario al principio, ¿no? Les he dejado una tabla con todas las fórmulas, ¿no? Bien, entonces, el ejercicio va así. En vez de seno de 2x, vamos a poner 2 seno por coseno, ¿ya? En vez de este término que está aquí, entonces vamos a poner 2 seno coseno, es decir, 2 seno coseno, basándonos en esta razón trigonométrica. Bien, continuamos. Menos coseno, igual a 0. Entonces, lo único que hemos hecho es escribir este término de otra forma, ¿no? Aquí. Bien, una vez que tenemos eso, lo que hacemos es factorizar coseno, porque si se fijan, tanto en este término como en este existe el coseno. Entonces, factorizamos coseno y nos va a quedar 2 seno. 2 por seno de x. 2 por seno de x. Menos, si factorizamos coseno, 2 nos queda menos 1. Igual a 0. Bien, ya tenemos dos multiplicaciones acá, que es lo que nosotros estábamos buscando, ¿no? Si bien tenemos dos multiplicaciones, una acá y otra acá, entonces cada una de ellas se puede igualar a 0, ¿sí? Entonces, coseno de x igualamos a 0, esto ya hemos hecho, entonces sale 0. Vamos con la segunda parte. 2 seno de x menos 1. Seno de x menos 1, lo que hacemos es este 1 lo pasamos a este otro lado y vamos a tratar de despejar la función, en este caso seno, ¿no? Entonces, si pasamos 1, este 2 pasa a dividir acá, entonces nos va a quedar seno de x, que es igual a 1/2. Bueno, estos dos cálculos ya lo hemos hecho en ejercicios anteriores y vamos a ir resolviendo. Para el seno de x, que es igual a 0, veremos en nuestro círculo unitario coseno de 0, 90 y 270. A ver, veremos si eso es cierto. Coseno de 0.
Este es el coseno. Este es el coseno. A ver, aquí está coseno. Si ubicamos el 0 aquí, entonces vamos hacia arriba. Aquí dice 90 y aquí dice 270. ¿Está bien? Otra vez. Este es el coseno. En el coseno ubicamos el 0. Para el 0 hay 90 y para el 0 hay 270. A ver. Entonces veremos. Aquí está. Coseno de 0. 90 y 270. O en su defecto también pueden calcular ustedes con la calculadora arcoseno de 0. Arcoseno de 0 seguramente les da 90. ¿No ve? Y ya. Y en el siguiente ustedes deben sumar 360. ¿Por qué 360? Porque hemos dicho que cuando se trabaja con coseno, periódicamente se repite después de 360, ¿no ve? Entonces, cuando es coseno o seno, siempre se debe sumar 360 por K, para ver que se refiera a una vuelta o a un giro en la circunferencia, ¿no? Bien, entonces 90, 270 más 370 por un lado. Por otro lado, si hablamos del seno de un medio, seno de X, que es igual a un medio, tendríamos que encontrar el arcoseno de un medio, ¿no? Arcoseno de un medio. Si buscamos esto en la circunferencia unitaria, buscaremos seno de un medio. A ver. Seguramente nos dará 30. Bien. Este es el seno. A ver, este. En el seno buscamos un medio, aquí está un medio. Entonces vemos 30 y por otro lado 150, ¿no? Entonces, en la calculadora les va a dar 30, pero para calcular 150, si estamos en un segundo cuadrante, entonces tenemos que trabajar con 180, ¿verdad? 180 menos 30 nos va a dar 150, ¿no? Si fuera en el tercer cuadrante, sería 270 menos 30, ¿sí? Si fuera en el cuarto cuadrante, sería 360 menos 30, ¿no? Pero en este caso, nosotros estamos calculando para el cuadrante 1 y para el cuadrante 2. ¿Por qué? Porque en esos cuadrantes, el seno es positivo, ¿no? Bien, entonces 30 y 150. Obviamente cada uno de ellos se le debe sumar 360, ¿no? Bien, las soluciones del primer giro entonces van a ser aquí, en orden. Vamos a ponerle 90, 270, 30 y 150, porque son los resultados que hemos obtenido. Pero lo hemos puesto ordenado, ¿no? De menor a mayor. 30, 90, 150 y 270. Esos son los ángulos, las soluciones del primer giro. Bueno, las del segundo giro ya van a ser sumados 360, ¿no? Por ejemplo, en el caso de 90, tendría que ser para el segundo giro con K. Para el segundo giro, entonces le sumo 360, me va a dar 450, ¿no? ¿Sí? Para el segundo giro. Y en este otro lado tendría que sumar estos dos y así sucesivamente. Bien. Vamos con otro ejemplo. Seno de 3x más seno de x. Seno de 3x más seno de x igual a 0. Bien, tenemos acá el ejemplo. Y lo que vamos a hacer es aplicar esta fórmula. Esta fórmula se llama de la suma al producto. De la suma al producto, ¿no? Buscaremos esa fórmula, si hay de la suma al producto, porque si se fijan acá, estos dos senos se están sumando, ¿no? Habrá que buscar que la suma de dos senos. A ver, veremos si en nuestro formulario lo tenemos. Suma de dos senos. Ah, aquí está, ¿no? Seno de tita más seno de beta. Suma de dos senos. Había sido 2 por seno y etcétera, ¿no? Suma de dos senos. Ok, ¿habrá otra suma de senos? Ah, aquí también hay. Ah, no, pero este no es lo mismo. Seno de tita más beta. Es seno de un ángulo más seno de otro ángulo, ¿no? Entonces, este no es, por si acaso, aquí abajo, fíjense. Cuando los dos ángulos se suman y el seno de estas dos sumas, no es lo mismo que el seno de un primer ángulo más el seno del segundo ángulo, ¿no? Entonces, ahí está la fórmula y podemos aplicar esa fórmula
para nosotros trabajar con esto. ¿Qué dice entonces? Dice el doble del seno del primer ángulo más el segundo entre el segundo por el coseno, etc. ¿no? Lo que podemos hacer es definir cuánto vale A y cuánto vale B. Entonces podemos definir que A tendría que ser igual a 3x por un lado y B tendría que ser igual a x, ¿no? Entonces, lo único que hacemos es reemplazar, ¿no? En vez de estas dos sumas, vamos a reemplazar esta fórmula. Aquí está 2, 2. Seno, seno. A más B, entonces 3x más x, ¿no? 3x más x. Entre 2. Por. Coseno, coseno. A menos B, 3x menos x. 3x menos x. Sobre 2. Bien. Una vez que hacemos eso, lo que hacemos es escribir. ¿Qué podemos hacer aquí? Ahora, ¿qué corresponde? Fíjense, aquí tengo 2, seno de 2x por coseno de x. Este término y este término son igual. No son iguales. Aquí hay más y aquí hay menos. ¿Qué correspondería hacer en esta? ¿Qué operación corresponde hacer? Este es más y este es menos. A ver, fíjense. ¿Qué operación hacemos? Para llegar de aquí a aquí. ¿Qué operación se está ¿Reducción de realizando? términos? ¿Cómo? ¿Reducción de términos semejantes? Reducción de términos semejantes, sí. Puede ser. ¿Está bien? La suma y la resta de los numeradores y luego la división con el denominador. Exactamente, ¿no? Entonces aplicamos eso, las operaciones. Las dos operaciones que acaba de mencionar. Por favor, están en practicando, ¿no? Vayan desarrollando las operaciones. Bien, entonces, una vez que operen eso, les va a salir 2. Revisen, por favor, si es verdad que llegamos a este, ¿no? 2, seno de 2x y coseno de x. Revisen. Ok, ya. En su practicando, ustedes van a desarrollar, ¿no? No saltar de aquí a aquí, sino hay un paso más aquí. Bien, entonces, tenemos 2 seno de 2x por coseno de x, que va a ser igual a esto. Una vez que tienen esto, ustedes ya fácil, ¿no? El resto, porque este 2 pasa a dividir acá, entonces nos queda 0. Por otro lado, este igualamos a 0, eso ya saben, esto también a 0, aquí está, ¿no? Igualamos a 0. En el caso del coseno no hay problema. En el caso del de arriba, si ustedes se fijan acá, seno de 2x, podemos nosotros reemplazar por seno de 2 seno de x, coseno de x, ¿no? Esto también por el ángulo doble. El ángulo doble nos dice eso, ¿no? Bien, entonces reemplazamos seno de 2x por el ángulo doble. Tenemos 2 seno de x por coseno de x. Una vez que tenemos eso, entonces, fruto de esto, van a salir estos 2, porque este coseno se ha acabado aquí. Fruto de este, vamos a ver, este 2 nuevamente pasa a dividir, este seno está aquí y este coseno está aquí. ¿Sí? Bien, entonces, por un lado, por esta línea hemos llegado a estos dos resultados, y por esta otra línea hemos llegado al de abajo. El de abajo no hay problema porque ya hemos repetido varias veces. El de arriba, en cambio, tenemos seno de x igual a 0, coseno de x igual a 0. ¿De dónde ha nacido? Del seno de 2x. Entonces, si nosotros calculamos seno de 2x, 2x nos va a quedar, seno de 0 va a ser 0, o 180, ¿no ven? Si nosotros vemos en el círculo, círculo unitario, para 0 les va a salir 0 y 180. Pero como está siendo 2x, este 2 va a pasar a dividir a estos dos. Entonces me va a quedar 0, 180. Y acá 180 a la mitad, 90 y 180. Entonces tendríamos este resultado. ¿Por qué?
porque tenemos un 2 por delante, no se olviden, no es una X como aquí. En esta X es el arcoseno de 0 y ya. Aquí arcoseno de 0, pero además debemos dividir entre 2. A ver. Entonces, ¿cuáles son los resultados de este ejercicio? 0, 90 y por otro lado 180, 0, 90, porque estos son los dos resultados. Y por este otro lado 90, 70. Pero como 90 se repite, entonces lo podemos escribir una sola vez. 180 no es necesario escribir, porque se supone que el 90 se está deduciendo de 180, ¿no? Entonces acá, este no. 0, 90 y 270 sería nuestro resultado. Ya, entonces vamos con el siguiente ejercicio. Este ejercicio dice seno de 2x menos 4 por coseno de x igual a 0. Entonces, trabajamos con el seno. Si nosotros calculamos acá a través de la fórmula que dice seno de 2x, va a ser igual a 2 por seno de x, el ángulo doble, ¿no? Esta fórmula ya la tenemos calculada, entonces simplemente es recordarla, ¿no? Ya. Se tiene entonces seno de 2x menos 4 por coseno de x igual a 0, ¿no? Aplicando esta fórmula del ángulo doble que ya hemos visto hace un momento, entonces en vez de seno de 2x, lo que vamos a hacer es poner 2 por seno por coseno. Entonces, en vez de este término, fíjense aquí, 2 seno coseno, ¿no? Aquí está. ¿Ya? En vez de este, estamos poniendo este, 2 seno coseno, por esta fórmula, por esta razón trigonométrica. Este menos va a continuar siendo menos, el 4 también, coseno de x igual a 2. Aquí está igual a 2. ¿Por qué igual a 2? Porque lo que vamos a hacer es, teníamos aquí 2, todo esto, a ver un ratito, 2 seno de menos 4 por coseno. Ya. Todo esto va a ser igual. Este 2 se sigue manteniendo. Fíjense, este 2 es este 2. En ambos términos vamos a factorizar coseno. Aquí está el coseno. Factorizamos coseno y factorizamos 2. Entonces, en este término nos va a quedar solamente el seno. Este 2 se está factorizando, ¿no? Nos queda seno. Y en este segundo término se factoriza 2 coseno y nos va a quedar solamente 2. Aquí está 2. Y todo eso se iguala a 0. Entonces, como resultado vamos a tener por un lado esto. Y se supone que este 2 lo vamos a pasar a dividir aquí. Y nos va a quedar solamente dos términos. Coseno de x por seno de x menos 2. Cada uno de ellos, como es, vamos a igualar a 0. Vamos a igualar este a 0 y luego este también a 0. Por un lado, el coseno de x igualado a 0, ya sabemos el resultado, cuál es el procedimiento, aquí está. Y por otro lado tenemos el seno de x menos 2 igualado a 0. Aquí está, ¿no? El 2 pasamos a este lado con signo positivo, entonces nos va a quedar seno de x igual a 2. Como resultado vamos a tener de un primer término, que es coseno de x, y nuevamente vamos al círculo unitario, entonces vamos a tener 90 y 270. ¿Ve? Si ustedes buscan arcoseno de 0, les va a dar 90 y 270. A ver, verificaremos en el círculo. Coseno de 0. Coseno de 0. Coseno de 0, vamos a ver cuánto nos da. Aquí está. Este es el coseno. Aquí está el 0. Y había sido 90 y 270. ¿No? Entonces, 90 y 270. Entonces, vamos a tener 90 y 270. Cada uno de ellos, a cada uno de ellos debemos sumarle el 360 grados.
Ustedes saben que para coseno y para seno, 360. Para tangente, 180, ¿no? Bien, entonces, por un lado tenemos esta respuesta. Ahora, por el otro lado, si bien calculamos arcoseno de 2, ¿existirá arcoseno de 2? A ver, calculen. ¿Hay ¿O está fuera de rango? ¿Mm? Fuera de rango. De rango, Siempre tiene que ser. Solo tiene que ser 1 o menos 1. Exactamente, ¿no? Entonces, por eso acá ponemos con no tiene solución. Sabemos que el seno oscila entre -1, el codominio es entre -1 hasta 1, ¿no? Entonces, si bien hemos obtenido un resultado de este tipo, es bueno aclarar porque sí se ha obtenido, aquí está, ¿no? Hemos calculado y hemos logrado obtener esto. Entonces, aclarar que no tiene solución. ¿Ya? Bien, entonces, continuamos con este. Inge, tengo una duda. Sí. Sí. Me he perdido en cierta parte que hasta ahorita un poco no me logro comprender así. ¿Esta línea? No, en la siguiente línea. ¿En esta? Sí, en esas. Por favor, ¿puede explicar? Ya. ¿De dónde sale esto y de dónde sale esto? Cuando ustedes trabajan con una ecuación trigonométrica, lo que se hace es primero despejar, lo que se intenta es despejar las funciones, ¿verdad? Hemos llegado hasta aquí. ¿Hasta aquí está entendido? Sí. Sí, sí. Ya. Entonces hemos llegado hasta aquí igual a 0. A ver, tenemos esta ecuación que está formada así. Primero el 2 lo vamos a pasar a dividir aquí. Entonces nos va a quedar solamente coseno de x multiplicado por seno menos 2. Entonces cuando existe una multiplicación, un producto de un término con otro término, entonces lo que se hace es igualar cada uno de ellos a 0. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, este coseno de x, como está multiplicado, no podemos pasar a dividir aquí. Y 0 entre coseno de x nos va a dar 0. Entonces nos va a quedar solamente este término, ¿no ve? Por un lado. O al revés, podemos pasar este término a dividir aquí. Entonces nos va a quedar solamente coseno. Entonces cada uno de estos tres puede quedar solito. Por eso es que se iguala, ¿no? El 2, como es un número, no está con una función trigonométrica, entonces desaparece. Solamente nos quedaría coseno de x, aquí está, que vamos a igualar a 0. Aquí está 0. Y el otro término que también lo vamos a igualar a 0. Aquí está, ¿no? Todo esto a 0. Entonces, fruto de eso nos va a dar los resultados. El primer término, coseno de x igual a 0, nos va a dar coseno de x igual a 0. Podemos calcular el arcoseno de 0, ¿no? Así debería ser. Saben ustedes, al principio les he explicado cuáles son los pasos que debemos seguir para poder resolver una ecuación trigonométrica. El primero es despejar la función. Segundo es aplicar la inversa. Aplicando la inversa tendríamos arcoseno de 0. Y arcoseno de 0, ¿cuánto les va a dar? Les va a dar 90, si ustedes ven en la calculadora. Ahora, utilizando el círculo unitario, coseno de 0, a ver, revisaremos, coseno de 0, nuestro círculo unitario, tenemos acá. Este es el coseno. Aquí dice coseno, ¿no ve? Coseno. Ubicamos el 0, para el 0 había sido 90. Y para el 0 había sido 270, aquí abajo, ¿no? Entonces, vamos a tener aquí, estamos, aquí está, para el coseno, entonces de 0 había sido 90 y 70. Entonces, para cada uno de ellos, como tenemos dos resultados, siempre se le debe sumar 360 en el caso de coseno. Les he explicado que cada 360 o su periodo es de 360, ¿no ves? Según el gráfico del seno, se repite cada 360 en ese intervalo. Entonces, si se fijan para el otro también, ¿no? 360, 270 más 360. Siempre se debe sumar estos dos en el caso del coseno, en el caso del seno. En el caso de la tangente, esto va a ser 180, porque también hemos visto el gráfico que se repite, su periodo es de 180 grados, ¿verdad? Bien, y por el otro lado, si bien hemos igualado esto a 0, aquí está 0, entonces este 2 que está restando pasa al otro lado a sumar. Aquí está, ¿no? Suma.
me va a quedar solamente seno de x igual a 2. Por lo tanto, arcoseno de 2, porque se supone que el siguiente paso, cuando yo despejo una función trigonométrica, el siguiente paso es obtener la inversa. Entonces, al obtener la inversa, arcoseno de 2 no va a existir. ¿Por qué? Si ustedes se fijan en la calculadora Versale, les va a salir error. ¿Por qué? Porque estamos fuera de rango. Se supone que el seno va desde menos 1 hasta 1, ¿verdad? ¿De dónde sale este menos 1, 1? Si nosotros volvemos al gráfico del seno, ¿dónde está nuestro gráfico del seno? Aquí está, ¿verdad? Aquí está, menos 1, aquí está menos 1, hasta 1. Más allá de 1 no hay gráfico, aquí no hay. Y más abajo de menos 1 tampoco, ¿no? Entonces el codominio es de menos 1 hasta 1. Caso contrario, el seno no existe, ¿no? Entonces, por esa razón, podemos decir que, a ver, ¿dónde estamos? ¿No? Por eso está acá menos 1 hasta 1. No tiene solución, puesto que el arcoseno de 2 no existe. Bien, seguimos. Por favor, ¿me dan un minutito? Ya, ingeniero. Bien, continuemos. Ya. Tenemos acá otro ejemplo, dice 2 por seno de x igual a tangente de x. 2 por seno de x igual a tangente de x. Entonces, lo que hacemos es, escribimos el ejercicio acá y vamos a buscar entonces escribir todos en función de seno o en función de coseno. Tenemos acá una tangente y en vez de la tangente lo que podemos hacer es escribir seno sobre coseno, ¿no? Saben ustedes que la tangente se puede escribir de esa manera. Seno sobre coseno. Bien. Una vez que tenemos esto, ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo que podemos hacer es multiplicar ambos términos por el coseno. Entonces, tendríamos que hacer. A ver. Tendríamos a la derecha, a la izquierda, multiplicar por coseno de x, ¿no? Entonces, si multiplicamos a este lado por coseno de x, nos va a quedar 2 seno por coseno, ¿no? Si multiplicamos a este lado por coseno de x, entonces el coseno con este coseno se va a simplificar y nos va a quedar solamente seno de x, ¿no? Entonces, vamos a tener como resultado esta ecuación. Bien, una vez que tenemos esta ecuación, la volvemos a escribir acá. Entonces, pasamos este seno a este lado. Este seno a este lado. Como está sumando, entonces lo pasamos con signo negativo. Signo negativo. Tenemos esta expresión. Ahora lo que hacemos es factorizamos seno. Fíjense, este seno y este seno. Factorizamos. De este término nos va a quedar 2 por coseno de x. Seno estamos factorizando, ¿no? 2 por coseno de x. Seno estamos factorizando, nos va a quedar menos 1. Porque este seno ya está fuera. Igualamos a 0. Y al igual que el anterior ejemplo, tenemos un producto aquí, ¿no? Un término multiplicado por otro término.
Entonces, cada uno de ellos lo podemos igualar a 0. Seno de x igual a 0. Aquí está, seno de x igual a 0. Y este segundo término también lo igualamos a 0. Segundo término lo igualamos a 0. Y vamos a tener dos resultados. Por un lado, el seno de x es fácil porque ya sabemos que el arcoseno de 0 nos va a salir 0 y 180. Pero por otro lado, el otro término, vamos a tener este menos 1, lo pasamos a este lado como 1. Y este 2 que está multiplicando pasamos a dividir. Entonces vamos a tener coseno de x es igual a 1/2. Aquí está, 1/2. Entonces, por este lado vamos a tener un resultado, por este otro resultado. Aquí está, lo vamos a dividir. Seno de x igual a 0. Entonces, el arcoseno de 0 seguramente me va a dar 0, ¿no? Pero podemos también buscar en el círculo unitario cuánto es seno de 0. Seno de 0. A ver, buscaremos. Debería darme 0 y 180. Seno de 0. A ver, revisaremos. Ya. Este es el seno. Y este es el 0. Entonces, aquí me da 180, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, 0. 0 y 180, ¿no? Entonces, ese es el resultado que vamos a tener acá, ¿no? Para 0, 0 y 180. Como estamos hablando del seno, siempre vamos a sumar 360 grados, ¿no? ¿Por qué? Porque su periodo oscila en ese rango, ¿no? 360. Bien, y por otro lado, el coseno de x 1/2. Entonces tengo que sacar el arcoseno de 1/2. Arcoseno de 1/2 seguramente me debe dar 60 grados. A ver, revisen. Arcoseno de 1/2, ¿cuánto me da? ¿Sale o no sale? Están durmiendo, creo. Sí, Sí, sale sale 60. 60 grados. Bien, arcoseno de 1/2, gracias, 60, ¿no? Podemos trabajar, ¿de dónde sale 300? Si hablamos de coseno, entonces hablamos del cuarto cuadrante, 360 menos 60 me va a dar 300. O en su defecto puedo trabajar con el círculo unitario. Ubico 1/2, coseno 1/2. A ver, revisaremos, coseno 1/2. Coseno 1/2. Aquí está. Este es el coseno. Este es el coseno. Aquí está 1/2. Entonces dice 60 y por otra parte dice 300. ¿No ven? 60 y 300. 60 y 300. Ahí está. 1/2, 60 y 300. Y a cada uno de ellos siempre le vamos a sumar esto. ¿Por qué? Porque hemos dicho que para una sola vuelta en la circunferencia ocurre esto. Pero para un segundo giro ya tendríamos que sumarle 360 grados, ¿no? Hablando del coseno o hablando del seno. Ojo que en la tangente hemos dicho que era 180, ¿no? Bien, tenemos otro ejemplo acá, seno de x menos coseno de x igual a 0. Seno de x menos coseno de x igual a 0. Si nos fijamos acá, ya tenemos la función seno de x, aquí coseno de x. ¿Cómo podemos reemplazar por una identidad trigonométrica? Seno de x igual a, nos vamos a complicar, ¿no? Si ya está despejado, aquí no hay más donde hacer. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, fíjense, a este coseno lo vamos a trasladar a este lado. Como está restando, lo vamos a pasar a sumar, ¿ya? Está restando, está pasando con signo positivo a este lado. Luego, lo que vamos a hacer es, vamos a borrar esto. Entonces, vamos a dividir a ambos términos entre coseno de x. A este dividimos entre coseno de x y a este también entre coseno de x. Y si se fijan, este coseno con este coseno se va y me queda 1. Seno sobre coseno voy a tener tangente, ¿no? Tangente de x. Entonces, tangente es igual a 1. Fíjense, ya tengo la tangente. Ahora, arcotangente de 1, ¿cuánto será? Arcotangente de 1. 45. Bien. 45. 45.
Bien, ese será el resultado. Si hablamos en radianes, 45, en radianes, ¿cuánto será? 0,79. Ya. Ahora, bien, algo que hay que tener en cuenta de la tangente. Arcotangente de 1 me da 45, aquí está. Tengo que sumarle 180 porque es tangente, ¿recuerdan? Y siempre debe ir multiplicado por K, porque K representa la cantidad de giros que vamos a dar a la circunferencia, ¿no? Si K es 1, va 1, si K es 2, va 2 giros, y aquí 3 giros, etc. Bien, entonces, el resultado sería este, pero, ¿por qué está este gráfico aquí? Recordemos que la tangente, fíjense, tiene un periodo de ¿cuánto? Tenemos desde aquí hasta aquí, ¿no? Por otra parte, si nos fijamos en esta tablita para menos pi medios, aquí está menos pi medios, aquí hay una asíntota, fíjense, ¿no ve? Entonces, para menos pi medios no existe. ¿Por qué? Porque el gráfico no cruza esta asíntota, entonces no hay función para cuando es pi medios, menos pi medios. Tampoco hay función cuando es pi medios. Tampoco hay función cuando es 3 pi medios, y así sucesivamente. Entonces, si el resultado aquí me hubiese salido, por ejemplo, menos pi medios, y yo hubiese calculado, se supone que la calculadora me va a salir no existe, ¿no? Tendría que poner que no hay solución. ¿Ya? Van a tener cuidado, igual que en el seno y el coseno, que si es más grande que 1 o más pequeño que menos 1 no hay solución. De la misma forma en la tangente, en este lugar no hay, en este lugar tampoco, y aquí tampoco, ¿no? Por eso dice no existe, no existe, no existe. Bien, y las soluciones en el intervalo van a ser en el intervalo desde menos pi hasta pi medios. Fíjense, el intervalo va desde aquí hasta aquí, porque ese es el que se repite. O puede ser también desde 0 hasta pi. ¿No ven? Aquí está 0 hasta pi. Depende en cuál intervalo se esté trabajando. Pero en la evaluación lo que voy a pedirles es que ustedes resuelvan este ejercicio y lleguen hasta aquí, ¿no? Esto es lo importante, ¿ya? No os voy a pedir que grafiquen, pero para aclaración, a manera de aclaración. Bien, vamos con otro ejemplo. Si nosotros tenemos seno de 4x es igual a seno de 2x. Acá nosotros tenemos 4x, 2x. Tenemos seno. Entonces, cambiar por otra, habría que ver si podemos aplicar un ángulo doble aquí, ¿no? Entonces, tenemos una fórmula que dice seno de 2 alfa es igual a 2 seno de alfa coseno de alfa. Esta es una razón trigonométrica. A ver, la buscaremos donde haya seno de 2 alfa. Buscaremos seno de 2 alfa. Acudimos a nuestra tablita principal. Seno de 2 alfa. Buscaremos. Seno de 2 alfa. Aquí está, ¿no? Seno de 2 alfa. ¿Habrá otro seno de 2 alfa? A ver, buscaremos. Aquí, tal vez aquí. Seno no hay. No, es el único. Seno de 2 alfa, seno no hay. Entonces aplicamos este. Seno de 2 alfa es igual a 2 seno por coseno. 2 seno por coseno. 2 seno por coseno. Aquí está. Seno de alfa es igual a 2 seno de alfa coseno de alfa, ¿no? Así dice la razón trigonométrica. Entonces, al tener esta razón trigonométrica, podemos cambiar de la siguiente manera. Yo puedo escribir seno de 4x como, aquí está 4, entonces lo puedo escribir como 2 por 2, ¿no? O sea, 2 por 2, aquí 4. Lo puedo dividir así. Escribir de otra forma. Entonces, al escribir seno
de 4 alfa o 2 por 2 alfa. Entonces, ¿cómo resultaría la razón trigonométrica? La razón trigonométrica ya me saldría de la siguiente manera, fíjense. 2, porque es lo que dice, ¿no ve? 2. Seno del primero por coseno del segundo. Entonces, seno de, ya no es alfa nomás, aquí es 2 alfa. Seno de 2 alfa por coseno de 2 alfa. ¿Sí? Aquí aumenta el 2, ¿por qué? Porque estamos trabajando con 2 alfa aquí, ¿no? Bien, entonces, aplicando esto, lo que vamos a tener es reemplazar, en vez de seno de 4x, vamos a tener, de acuerdo a esto, va a ser 2, 2. Seno de 2x, seno de 2x. Coseno de 2x, coseno de 2x. ¿Ya? Entonces reemplazamos este en vez de este, ¿no ven? Igual a seno de 2x, seno de 2x. Bien. Una vez que tenemos eso, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es pasar a este seno a este lado. Pasamos a ese seno a este lado, con signo negativo. Este era positivo, ahora es negativo. Y luego lo que podemos hacer es factorizar, ¿sí? Copiamos todo esto tal cual está aquí, igualito. Y luego factorizamos. ¿Qué factorizamos? En ambos términos existe el seno de 2x. Seno de 2x. Seno de 2x, seno de 2x. Entonces, seno de 2x. Factorizamos, nos queda 2. Por un lado, coseno de 2x. Y por otro lado, nos queda 1. Porque hemos factorizado este término afuera y nos ha quedado 1. Ya que tenemos dos términos que se multiplican o hay un producto acá, entonces igualamos a 0. Tenemos seno de 2x, igualamos a 0. Todo esto lo igualamos a 0, ¿no? Ese es el procedimiento. Entonces, el primer término aquí está, lo estamos igualando a 0. El segundo término también lo estamos igualando a 0. Por un lado, seno de 2x va a ir su curso. Por otro lado, este 1 lo pasamos aquí con signo positivo. Y vamos a tener como resultado 2 por coseno de x igual a 1. El 2 que está acá multiplicando va a pasar a dividir. Y vamos a tener coseno de 2x igual a 1/2. Ahora ya tenemos dos resultados, los mismos que vamos a desglosar. Seno de x, arcoseno de 0 nos va a dar 0. Y si ustedes se fijan en el círculo unitario, van a tener 0 y 180. Siempre le vamos a sumar 360. Pero aquí el ángulo es 2x, no es x. Entonces, al ser 2x, el 2 va a pasar a dividir a este lado. Por lo tanto, cada uno de estos términos va a ser la mitad. Entonces, me va a quedar 0, 180, ¿no? Por otra parte, 2 va a pasar a dividir, entonces este va a ser 90 y este va a ser 180. Bien. En el otro término tenemos coseno de 2x. Si ustedes buscan arcoseno de 1/2, les va a dar 60. Y si ustedes buscan en el círculo unitario, les va a dar 60 y 300, ¿no? Calculando por el otro lado, 360 menos 60 me daría 300. Por cualquier lado me sale 300. Bien, entonces, el ángulo es 2x, no es x. Por lo tanto, 2 va a dividir a todo esto. De la misma forma, aquí 2 va a dividir a todo esto. Entonces, cada uno de ellos va a llegar a la mitad. 30, 30, 360, 180, 300, 150, 360, 180, ¿no? Hay diferentes formas de escribir el resultado. Pueden dejarlo así, hasta aquí. Ya tenemos 1, 2, 3, 4 resultados. O en su defecto, también se puede escribir así. Ya no le suman 180, simplemente tendrían 0 y 90. 0 y 90, ¿no? Este es un poco confuso, entonces prefiero que no lo tomen en cuenta la forma de escritura hasta acá. Lo dejaremos hasta acá, que es más claro, ¿ya? Entonces, como resultado de este ejemplo, ustedes dirán, la solución es 0, 90, 30 y 150.
ese es el resultado. Se supone que esto va sumado a 180 siempre. Bien, vamos con el ejercicio E. Si hablamos del coseno de 2x más seno cuadrado de x, aquí está. Este ejercicio lo vamos a copiar aquí. Buscaremos alguna razón trigonométrica para poder reemplazar alguno de estos. Si trabajamos con el doble del ángulo, podemos trabajar por este término. O podemos trabajar con este también reemplazando como coseno cuadrado más 1, ¿no? O menos 1, no sé, no recuerdo bien la fórmula, pero también. Sin embargo, si trabajamos por este lado, de la misma forma nos va a salir un coseno cuadrado y ese cuadrado con este otro coseno doble, ¿qué vamos a hacer? Como que no vamos a llegar a ninguna solución, ¿no? Entonces, optamos por trabajar con este término. Y este término nos dice lo siguiente. Según la fórmula, dice que el coseno de 2 alfa es igual coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa, ¿no? Y esta fórmula también está en nuestro formulario en la primera diapositiva. Ok, reemplazamos entonces, esta es la ecuación. En vez de este término, vamos a poner todo esto. Es decir, coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Hasta aquí. Luego, más seno cuadrado de x más seno cuadrado de x igual a 1. Entonces, completamos la ecuación. Teniendo esa ecuación, lo que vamos a hacer es simplificar este con este. Este seno con este seno. Esto con eso me da 0. Y me queda solamente coseno cuadrado de x, que es igual a 1. ¿No? Coseno cuadrado de x, entonces podemos pasar este cuadrado como raíz aquí, ¿no? Al pasar como raíz, voy a tener dos signos, más y menos de raíz de 1. Raíz de 1 es 1, entonces me va a quedar coseno de x más menos 1. Más menos 1, por un lado voy a desglosar esto para trabajar con 1 y con menos 1. Si yo encuentro el arco coseno de 1, me va a dar 0. Arco coseno de menos 1 me va a dar 180. Y voy a tener 0 más 360, 180 más 360. ¿Por qué 360? Porque es coseno, ¿no? Bien, y por otro lado, bueno, simplemente esto es lo mismo que esto, ¿no? Tenemos esto, hay otra forma de escribir, como les había indicado, se puede sumar este más este por K, pero prefiero que nos quedemos hasta aquí, ¿no? Este es digamos, el resultado. La solución sería 0 y 180 grados. Bien, vamos con otro ejercicio. Ya están siguiendo, ¿no? Están escribiendo, por favor, escriban, vayan practicando. Okay. Tenemos tangente de 2x. Tangente de 2x por tangente de x es igual a 1. Lo que generalmente se hace, hemos dicho, tratar de lograr que se operen estos dos de alguna manera, ¿no? Y para ello, en este caso, lo que vamos a hacer es aplicar esta fórmula que es el ángulo doble. Entonces, tangente de 2 alfa había sido igual a 2 por tangente de alfa sobre 1 menos tangente cuadrado de alfa. Aparentemente se va a complicar la ecuación, pero intentaremos, ¿no? Entonces, en vez de esta tangente, que es tangente de 2x, en vez de este término, le vamos a poner todo esto, ¿ya? Que es 2 tangente de x, 2 tangente de x, 1 menos tangente cuadrado de x, 1 menos tangente cuadrado de x. Esta tangente se mantiene, aquí está, igual a 1. ¿Qué más hacemos? ¿Qué hacemos ahora? Multiplicamos esta tangente por esta tangente, porque acá hay una multiplicación, ¿no? Entonces va a ser 2 tangente cuadrado de x. Aquí está, 2 tangente cuadrado de x. Y en la parte de abajo nos va a quedar 1 menos tangente cuadrado de x. Ahí vamos bien. Todo esto lo volvemos a copiar aquí. Y lo que vamos a hacer es, este término lo vamos a multiplicar aquí por 1. Entonces,
me va a quedar 2 tangente cuadrado de x igual a. Todo esto lo pasamos a multiplicar aquí, ¿no? Multiplicado por 1 nos va a dar lo mismo. Por lo tanto, aquí me queda 1 menos tangente cuadrado de x. Es decir, el término que está aquí. Sube aquí. Bien, entonces, ¿qué más hacemos? Lo que podemos hacer es pasar esta tangente cuadrado a este lado. Que está restando, pasa a sumar. Entonces, 2 tangente de x más tangente de x me va a dar 3 tangente de cuadrado de x. ¿No ven? Otra vez. Esto lo pasamos a este lado a sumar. Entonces voy a tener 2 tangente cuadrado de x más tangente cuadrado de x me va a dar 3 tangente cuadrado de x. Y el 1 se va a quedar solito, ¿no? Bien. Entonces copiamos este término aquí y 3 lo vamos a pasar a dividir. Y me va a quedar tangente cuadrado de x igual a 1/3. Y esto va a ser igual a esta raíz, la vamos a pasar aquí. Aquí está la raíz. Este cuadrado lo pasamos como raíz. Más menos, saben ustedes que la raíz siempre nos va a dar 2 resultados, ¿no? Positivo y negativo. Positivo y negativo, la raíz la dividimos hacia arriba. Para 1 me va a dar raíz de 1, 1. Y en la de abajo, raíz de 3 se queda tal cual. Entonces, fruto de esto voy a tener 2 resultados. Uno con positivo y otro con negativo. Bien, para el positivo, entonces, revisen ustedes si el arcotangente de 1 entre raíz de 3 me da 30. A ver, revisen, por favor. Revisen, revisen. Ingeniera. Sí, sale 30. Ingeniera, una consulta. ¿Sí? Ingeniera, cuando multiplicó 2 tangente de x por tangente de x, ¿no sería tangente al cuadrado de x al cuadrado? Esa parte no lo entendí bien. Ya. A ver, acá. ¿Esto? ¿En qué lugar? Superior. Justo al superior arriba. Exacto, esa, ahí, la multiplicación. Ya, la multiplicación. 2 es 2. Tangente por tangente me da tangente cuadrado de x. Esto se puede escribir así, tangente cuadrado de x, que en realidad, como debería escribirse, es tangente de x al cuadrado. Ya no tengo cuadrado, pero así debería ser, ¿no? Porque tenemos una tangente, otra tangente elevado al cuadrado. Pero esta es otra forma de escribir y significa lo mismo. Este cuadrado, si lo escribo aquí, significa que la tangente de x es al cuadrado. ¿Ya? ¿Ya está claro? Sí, ingeniera, gracias. Ya, sí, a veces confunde. Este cuadrado aparentemente está afectando solo a la tangente, pero la tangente solita no existe. Tangente debe ser tangente de algún ángulo de x, ¿no? Entonces, por comodidad se escribe así. Pero este cuadrado está afectando a la tangente de x, o sea, todito esto. Esto es lo mismo que escribir esto. Obviamente este como cuadrado, ¿no? Como exponente. Este, ¿no? Como exponente. Este término es lo mismo que este, ¿ya? Bien, entonces, hasta aquí tenemos este ejercicio. Vamos a continuar. Coseno cuadrado de x menos 3 seno cuadrado de x. Coseno cuadrado de x menos 3 seno cuadrado de x. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Lo que hacemos es buscar alguna fórmula que nos ayude a que toda la ecuación esté en función del seno o en función del coseno, ¿no? Cualquiera de los dos. Entonces aquí está con azul la fórmula que hemos aplicado, ¿no? Que estas fórmulas las van a encontrar, como he dicho, al principio en la primera diapositiva. Entonces tienen seno cuadrado, coseno cuadrado igual a 1. Si yo despejo coseno cuadrado, entonces este seno va a pasar a este lado a restar, ¿no ve?
Aquí está. Entonces, en vez de coseno cuadrado de x, que está aquí, voy a escribir 1 menos seno. En vez de coseno cuadrado de x, voy a escribir 1 menos seno cuadrado de x. Ya, esto. Menos 3 seno cuadrado de x, menos 3 seno cuadrado de x, igual a 0, ¿no? Entonces ya tenemos esta ecuación. Ahora, de esta ecuación, ¿qué es lo que hacemos? Operamos seno cuadrado de x con 3 seno cuadrado de x. Menos, con menos, menos. Signos iguales se suman. 1 que se sobreentiende que está aquí, más 3 me da 4. ¿No? Este 1 se mantiene. Y aquí, menos 1 menos 3, menos 4. Seno cuadrado de x. Este cuadrado también está afectando al seno de x, por si acaso, no solamente al seno, ¿no? Este cuadrado significa que está afectando paréntesis, paréntesis, a seno de x. No es que esta x no tenga cuadrado, ¿no? Sino el cuadrado de seno de x, así se lee. Bien, una vez que tenemos esto, volvemos a copiar acá. Entonces lo que hacemos es 1, pasamos a este lado a restar, ¿no? O en su defecto, si nosotros pasamos este 1 a restar a este lado, ambos términos estarían con signo negativo. Y lo que podemos hacer es a la derecha, a la izquierda, por menos 1. Y este menos desaparece, como se ve aquí, y desaparece aquí. O en su defecto hay otra opción. 4 seno de cuadrado de x, lo pasamos a este lado con signo positivo. Como aquí está negativo, entonces va a salir con positivo, ¿no? O sea, al tener positivo, ya el 4 va a quedar como coeficiente y va a pasar a dividirle al 1, ¿no? Aquí, al 1. Y vamos a tener como resultado esto, ¿no? Ahora, tenemos un cuadrado acá que lo podemos pasar como raíz aquí, ¿no? Lo pasamos como raíz y al tener la raíz vamos a tener tanto signo positivo como signo negativo. Entonces tenemos acá más, menos, raíz de 1/4. Sabemos que la raíz de 1 es 1, sabemos que la raíz de 4 es 2. Entonces, fruto de esto vamos a tener dos resultados. Más 1/2 y por otro lado, menos 1/2. Para 1/2 vamos a tener arcoseno de 1/2 y ustedes van a encontrar que sale 30. Por otro lado, arcoseno de menos 1/2 les va a salir 210. Y si ustedes revisan esto en el círculo unitario, entonces van a encontrar que por 1/2 les sale 30, 150, y por menos 1/2 les sale 210 y 330, ¿no? Obviamente para cada uno de ellos tendrán que sumarle 360. ¿Por qué? Estamos manejando el seno, por el seno, ¿no? Okay. Vamos con otro ejemplo. Uy, va a llover, está lloviendo fuerte, ¿no? Ojalá no se corte nuestro internet. Bien, coseno de 2x es igual, a ver, todavía hay gente, hay personas que están esperando para admitirles y 2 más. Todo. Siguen uniéndose a la clase y ya pero está terminando nuestra clase. Ok, entonces tenemos acá coseno de 2x es igual a 1 más 4 seno de x. Seguimos con el ángulo doble, si se fijan acá, esta es la fórmula del ángulo doble, que ustedes la tienen al principio en la primera diapositiva. Entonces vamos a reemplazar todo esto por coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Y acá tenemos, ¿no? Coseno de 2x lo vamos a reemplazar como coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Aquí está. Estamos reemplazando por la fórmula. Eso va a ser igual a 1 más 4 por seno de x. Igual a 1 más 4 por seno de x. El término de la derecha no cambia, sigue siendo igual. Ahora, por un lado tenemos coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Y por otro lado tenemos esta fórmula que es la de Pitágoras. Recuerdan, estos dos sumados me da 1. Pero si yo despejo a coseno, me va a dar 1 menos seno cuadrado de x.
Entonces, lo que vamos a hacer es, fíjense, acá tengo coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Entonces, coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x, aquí está, ¿no? Esto estoy copiando tal cual aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es, en vez de coseno cuadrado de x, en vez de este término, voy a poner 1 menos seno cuadrado de x, ¿ya? O sea, en vez de este término, voy a poner 1 menos seno cuadrado de x, aquí está. Y el resto lo voy a copiar tal cual. Menos seno cuadrado de x, seno cuadrado de x, igual, 1, 1, 4, 4, seno de x, seno de x. Entonces, el primer término va cambiando, ¿no? Ahora, al tener acá menos seno, menos 1 me va a dar pues menos 2, ¿no? Menos 2. Menos 2 seno cuadrado de x, es decir, estos dos, como se están restando, signos iguales se suman y se pone el signo del mayor, ¿no ve? 2 seno cuadrado de x. Y si se fijan, este 1 con este 1 se elimina. ¿Por qué se elimina? Porque si bien hay algún término a la derecha y a la izquierda que está sumando, que está restando, que está multiplicando, que está dividiendo, pero a todo el término, entonces se puede eliminar, ¿no? O en su defecto, yo puedo trasladar este que está sumando, lo traslado a este lado como resta, menos 1. Entonces puedo decir 1 menos 1 me va a dar 0. Por cualquiera de los dos lados, este 1 desaparece. Y solamente me va a quedar menos 2 seno cuadrado de x por la operación de estos dos. Y eso va a ser igual a 4 seno de x, ¿no? 4 seno de x. Al tener ese resultado, entonces yo voy a agarrar este término y lo voy a pasar a este lado con signo negativo, ¿ya? Entonces, al tener negativo, negativo, puedo decir a ambos términos a la derecha, a la izquierda por menos 1 y todos se vuelven positivos. Por tal razón, positivo, positivo. 2 seno cuadrado de x más 4 seno de x. ¿Sí? Otra vez. O en su defecto también podemos hacer al revés. Este que está restando lo pasamos a este lado a sumar. ¿No ve? Y a este lado me va a quedar 0. Y luego lo volteo. Y voy a tener 2 seno cuadrado de x más 4 seno de x. Cualquiera de los dos lados me da igual. Entonces, por este lado, si lo divido entre 2, la mitad de esto me va a dar 1, la mitad de esto me va a dar 2, y la mitad de 0 me va a dar 0, ¿no? Se supone que la operación tiene que ser a la derecha como a la izquierda. Entonces, por esa razón, desaparece el 2. Por eso, de efecto, puedo factorizar también el 2, luego lo paso a dividir aquí, igual desaparece ese 2. Entonces, ya nos queda este, que lo vamos a copiar aquí. Y lo que vamos a hacer es factorizar seno. Factorizamos seno y me va a quedar un seno acá. Acá me va a quedar 2. Este seno se factoriza y me queda 2. Ya tengo dos términos, un primer término y un segundo término. Un primer término que igualo a 0, un segundo término que igualo a 0. Fruto de eso, entonces me va a dar los resultados, ¿no? Se supone que yo voy a tener acá, este 2 va a pasar a este lado como menos 2, ¿no? Menos 2. Por el lado del seno de x, arcoseno de 0, entonces voy a tener dos resultados. Y por este otro lado, que es seno de x más 2 igual a 2, me va a dar seno de x igual a menos 2. Saben que el seno de menos 2 no existe. Entonces acá está, ¿no? Seno de x más 2. Desglosado. Este 2 pasa a este lado con menos. No tiene solución. ¿Por qué? Porque el seno no existe en ese intervalo, ¿no? Solamente va desde menos 1 hasta 1. No hay seno de menos 2 ni seno de 2, ¿no? Entonces, ya no hay más gente que admitir, no. Bien. Acá está el seno, ¿no? Estábamos indicando que el seno oscila entre menos 1 y 1. Aquí está entre 1 y menos 1. No hay más, ¿no? Ok, ¿Sí? me he perdido en el anterior ejercicio. En la parte
En la línea 4. En este ejercicio, Sí, en ese. ya. Acá, Sí. No, Ya. más en el tercer miembro. No hay. aquí. Sí, en esa parte. ¿De dónde sale esto? ¿Sí? Sí, Ya, ¿de dónde sale esto? sí, sí. Hay dos formas de hacer. Podemos nosotros, estábamos aquí, ¿no ve? Podemos factorizar este 2, ¿ya? Este 2. Entonces, al factorizar este 2, me va a salir 2 y me va a salir seno cuadrado de x más 2 seno de x. O sea, un 2 va a salir. Y ese 2 lo paso a dividir aquí y desaparece, ¿no? O en su defecto, también lo que podemos hacer es lo siguiente. 2 por seno cuadrado, ya, este no es este cuadrado, ya, este cuadrado, ya, esto es lo que estoy copiando, ¿no? Este es cuadrado de x más, ¿dónde está? Más todo esto dividido entre 2 más 4 por seno de x también entre 2. O sea, voy a dividir a todos los términos entre 2, ¿ya? Esto va a ser igual a 0 entre 2. Se supone que se puede, ¿no? Si nosotros queremos a todo esto, tanto a la derecha como a la izquierda, divide entre 2. Se puede hacer eso, ¿no? A la derecha, a la izquierda, divide entre 2. Entonces, a este término lo voy a dividir entre 2. Luego a este término también entre 2 y a este entre 2. Entonces, al dividir entre 2, fíjense, este 2 con este 2 se va. ¿No ve? Y me va a quedar seno cuadrado de x. Aquí está seno cuadrado de x. Más 4 entre 2 me va a dar 2. Aquí está 2. Y seno de x. Entonces, por eso aparece este término. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Vamos entonces al siguiente ejercicio. Ok. Tenemos tangente de pi cuartos menos x. Más tangente de x menos 1 igual a 0. Si nos fijamos acá, ¿qué podemos hacer? Convertir de radianes a grados. Aprovechamos esta fórmula, ¿no? Que está aquí. Vamos a decir tangente de pi cuartos menos x va a ser igual. Ustedes busquen tangente de alfa más beta o menos beta, ¿no? También esta fórmula está entre nuestras fórmulas al principio. Entonces, vamos a ir desglosando. Tangente de, dice que es igual del primer ángulo menos la tangente del segundo. O sea, esto se va desglosando en el numerador. Y en el denominador dice 1 más tangente del primer ángulo por tangente del segundo ángulo. Esa es la fórmula. Entonces, lo que hacemos es desglosar, ¿no? Este es nuestro ejercicio que está escrito aquí. Entonces, lo vamos a reemplazar este primer término por 1 menos tangente de x sobre 1 más tangente de x. ¿Por qué? Porque si nos fijamos esto va a continuar aquí y aquí, ¿no? ¿Y de dónde nace eso? Si se fijan acá, tangente de pi cuartos, ¿cuánto será? Calculen, por favor. 0,013. 1. Estamos hablando en 1 tiene que salir, ¿no? 1. Si ha salido 0 debe ser porque está calculando en D o radianes o grados, no sé. Si calculamos esto nos va a dar 1. Menos tangente de x, tangente de x. 1, 1
más. Esto me da 1, esto me da tangente de x. 1 menos tangente de x. Este 1 no se escribe, entonces me va a quedar 1 más tangente de x, ¿no? Entonces, si yo tengo esto, puedo reemplazar por esto. Y es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? En vez de tangente pi cuartos menos x, 1 menos tangente de x, 1 más tangente de x, aquí está. Este término se vuelve a copiar acá, igual a 0. ¿Qué más podemos hacer acá? Lo que podemos hacer es todo este término que está acá, podemos pasar a restar y este pasar a sumar. ¿Sí? Menos 1 pasa aquí como más 1. Más tangente de x pasa como menos tangente de x. Copiamos este término aquí, tal cual. Ahora lo que hacemos es, este denominador lo vamos a pasar a multiplicar aquí. Este denominador multiplicamos aquí, ¿no? Entonces va a ser este término multiplicado por este otro término. Aquí está, entre paréntesis. Por el de abajo, por el denominador. Y en el numerador me queda 1 menos tangente de x. Ahora lo que hacemos es, si bien tenemos un paréntesis de 2 términos con signo negativo y 2 términos con signo positivo, ¿qué se llama eso en factorización? Diferencia De cuadrados. pues, diferencia de cuadrados. Entonces, por la diferencia de cuadrados, vamos a decir, el primer término, aquí está, al cuadrado, que no se escribe, menos el segundo término al cuadrado. Entonces, todo esto por diferencia de cuadrados estamos escribiendo de otra forma, ¿no? Entonces, al lado izquierdo me queda 1 menos tangente, sí, 1 menos tangente. Este término lo vuelvo a escribir acá. Ahora, lo que hacemos es, eliminamos este 1 con este 1, porque se supone que si está sumando 1, aquí está sumando 1, a la derecha, a la izquierda, se puede eliminar, ¿verdad? Entonces solamente me va a quedar menos tangente de x menos tangente cuadrado de x. Como ambos términos son negativos, a un lado y al otro lado por menos 1, entonces me va a quedar los dos positivos, ¿no? Los dos positivos vamos a tener, ¿quién? Este tangente cuadrado, perdón, esta tangente lo voy a pasar a este lado con signo negativo. Tangente de x, paso a este lado con signo negativo. Y me va a quedar 0 a este lado. Luego lo volteo y me va a quedar tangente cuadrado de x menos tangente de x, ¿no? Otra vez. Esta tangente lo estoy pasando a este lado con signo negativo. ¿Ya? Y a la izquierda me va a quedar el 0. Entonces puedo yo escribir también de esta forma, ¿no? Bien, una vez que yo tengo esto, factorizo la tangente. Tengo tangente afuera. Aquí tengo 2 tangentes, entonces me va a quedar una tangente dentro, otra afuera. Una tangente factorizo y me va a quedar 1. Entonces, voy a tener un primer término igual a 0, un segundo término igual a 0. Entonces, al igualar a 0, cada uno de ellos, tangente de x a 0, aquí está, tangente de x a 0, y el segundo término, tangente de x menos 1 a 0 también, ¿no? En el caso del tangente de 0, arcotangente de 0, tendría que calcular acá, ¿no? Y en este otro lado, este menos 1 que está restando pasa a este lado a sumar. Entonces voy a tener que calcular arcotangente de 1, ¿no? Arcotangente de 0 y arcotangente de 1. Aquí está. Arcotangente de 0 y arcotangente de 1. En cada uno de ellos me va a dar un resultado, en este caso 0 y en este caso me va a dar 45. Estamos hablando de la tangente, por lo tanto voy a tener que sumarle 180, ¿no? Ya no 360. Para la tangente se suma 180 por K. Bien. Bien. Estamos al filo de nuestra clase. Y todavía siguen queriendo entrar a la clase. A ver. No se olviden poner su nombre en el chat, ¿no? En el chat, los que han estado presentes, ¿ya? Si se han olvidado, pongan su nombre. Solamente tengo
No han registrado todos. Bien, entonces, tienen 2 ejercicios más acá que están resueltos. Todos los ejercicios están resueltos, ¿no? Este es el ejercicio del practicando. 2 por seno cuadrado de x más 3 coseno de x igual a 3. Entonces tienen acá la fórmula con cuál se está trabajando. En vez del seno cuadrado de x, le hemos puesto 1 menos coseno cuadrado de x, ¿no? Aquí está. En vez de seno, le hemos puesto 1 menos coseno cuadrado de x. Aquí está lo que está en el paréntesis. Entonces, en vez de seno, se ha escrito 1 menos coseno. El resto no ha cambiado. Y bueno, se va a ir resolviendo uno por uno acá. Y el mismo procedimiento. La única diferencia es que acá hemos resuelto por la ecuación de segundo grado, ¿no? Ustedes tienen menos b, aquí tienen b, aquí tienen 4ac, 2 por a, ¿no? Entonces, revisen por favor toda la resolución de este ejercicio y el último ejercicio que está a continuación, que es este. De la misma forma, este es nuestro ejercicio. Y vamos a aplicar la siguiente fórmula para poder reemplazar seno de 2x. Seno de 2x, estamos reemplazando por esta, ¿no? Por 2 por seno por coseno. 2 por seno por coseno. Y el resto ya fluye, ¿no? Entonces vamos a tener los resultados. Bien, estos 2 ejercicios, por favor, los revisan ustedes porque ya el tiempo nos apremia. Tenemos que pasar a nuestra ficha 4. Se supone que al terminar ahora, ustedes van a pasar a la parte 3, que tendría que ser la ficha 4. ¿Está? Y, ya, ¿dónde estamos? Un ratito. Esta es la ficha 4. Ya. Si se fijan entonces acá la ficha 4, que contiene algo de teoría que pueda ayudarles a resolver, ¿no? Pero si ustedes han estado en la clase desde el principio y aprovechan en utilizar el círculo unitario, que les va a ayudar bastante y les he explicado cómo se utiliza, entonces todo lo que está aquí les va a ser más conocido, ¿no? ¿Cómo se llama? Lo que se está viendo, hemos visto en capítulos anteriores, nos hemos dedicado, hemos hecho identidades trigonométricas y hemos visto algunas funciones, entonces esas fórmulas ya las tienen. Ahora vamos a ver las que tienen funciones trigonométricas solo para valores ciertos, ¿no? Los valores ciertos hemos dicho que eran raíz de 3, entre 2, raíz de 2, etcétera. Bien, entonces tienen algo de teoría, como ser la ecuación trigonométrica, por ejemplo, se divide en ecuaciones elementales, ecuaciones trigonométricas elementales y no elementales, ¿no? Bueno, algunos apuntes más, les habla también de cuadrantes, algunos cuadrantes acá, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4, que cada uno de ellos tiende a sumar 180 o 360 grados, dependiendo del tipo de la función a la cual ustedes estén refiriendo, ¿no? Bien, y tienen entonces algunas ecuaciones no elementales, ¿cuáles son? Y los ejercicios de aplicación. Esta es la tarea que ustedes deben realizar. Hasta aquí, hasta aquí. Hasta el 15, con el objetivo de practicar las ecuaciones trigonométricas. Ahora, desde el 15 para adelante no es obligatorio esto, ¿ya? Estos otros 15 no es obligatorio, pero con el afán de que puedan ustedes ir practicando para su examen, algunos de estos ejercicios ya hemos resuelto en la clase, ya están resueltos. Pero con el afán de practicar pueden ustedes hacer. ¿Por qué? La evaluación va a estar basada en solamente estos ejercicios de aquí, los de aquí y las de las otras fichas. Esos son los mismos ejercicios que les voy a poner en su examen. Entonces, si ustedes han resuelto, les va a ayudar bastante. Uno cuando resuelve se acuerda, ¿no? Ven, dice, ah, ya, esto era así como era, ¿no? Entonces, van a poder resolver, ¿ya? Obviamente, ojo, que para el puntaje solamente 15. Esto solamente para su examen. Si quieren lo resuelven y si no, no, practiquen, por favor, ¿ya? Entonces yo les voy a pasar esto para que ustedes lo tengan
y puedan entonces prepararse para su primer parcial. Hasta aquí habría terminado la clase de hoy.